Buenas tardes. Buenas tardes. Agradezco mucho esta invitación, la oportunidad de volver a Huila, de volver a Neiva, y agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Yo quiero desarrollar una reflexión sobre un tema al que llamaría en términos generales el aprendiz de brujo. Pero primero quiero hacer unas cuantas consideraciones sobre el tema del bicentenario y de la educación. No ha habido todo el debate que debería darse en estos días sobre el tema del bicentenario. A veces se piensa que debe consistir solamente en una conmemoración de algunos episodios históricos, de algunas batallas, en la celebración de algunos próceres, en la perpetuación de la leyenda de algunos grandes personajes históricos. Pero yo creo que cuando un país cumple 2 siglos de existencia autónoma, completa 2 siglos de haberse independizado de un poder extranjero, por lo menos 2 cosas tendrían que hacerse simultáneamente. Una, hacer un balance de todo lo que se conquistó con esa independencia, y otra, hacer un balance de todo lo que quedó por conquistar con esa independencia. A veces le oigo decir a la gente que no hay nada que celebrar cuando se habla del bicentenario, que no tenemos motivos para celebrar. Yo personalmente creo que sí los tenemos. Yo me siento orgulloso de no ser súbdito de la corona española, de que a nosotros no nos gobiernen desde Europa, de que nosotros un día hayamos tomado la decisión de ser colombianos, de ser latinoamericanos, de tomar posesión de este suelo, de esta naturaleza, de esta geografía, y tratar de construir una nación autónoma, independiente, que dialogue con su territorio y que construya un sueño de prosperidad y de felicidad para su gente. Me parece que esa aventura de la independencia fue muy importante. Como decía Jorge Luis Borges, hace 2 siglos tomamos la decisión de dejar de ser españoles y tomamos la decisión de ser latinoamericanos y de ser colombianos. Y es hermoso y es grandioso que unas generaciones hayan dado su vida y su preocupación y su esfuerzo por construir esa soberanía, por construir esa independencia, porque nosotros podamos sentir el orgullo de decir tenemos una nación que es la nuestra y no estamos tributando a ninguna corona. Pasaba algo muy curioso con la dominación española, y es que aunque estas tierras producían muchas riquezas para Europa, Colombia, por ejemplo, que fue siempre un país muy rico en oro, produjo toneladas y toneladas y toneladas de oro que permitieron la construcción en gran medida de la modernidad europea. Y sin embargo, esos reyes que gobernaron nuestra tierra por 3 siglos nunca tuvieron el menor interés en venir a ver qué tierra era esta que les producía todas esas riquezas. Inclusive algunos de los próceres de la independencia, lo que sentían como un dolor no era ni siquiera ser gobernados por los reyes de España, sino que esos reyes de España nos consideraran un mundo de segunda categoría, que solo era importante si tributaba, si daba sus riquezas, si aportaba su trabajo, pero que no tenía la misma dignidad, no era considerado que tuviera la misma dignidad del mundo europeo. Éramos pues un mundo tributario, un mundo de segunda categoría, una nación subalterna en el orden de la realidad. Y todo pueblo necesita tomar conciencia con orgullo y con plenitud de su tierra y de su destino, y no sentirse menos que nadie, y menos en una época en la que ya, como ocurrió hace 2 siglos,
se predicaba la igualdad esencial de los seres humanos y se predicaba la igualdad también de las regiones. No había regiones superiores a otras, aunque eso era lo que siempre se nos había predicado. Entonces, yo creo que una parte de la celebración tenía que consistir y tiene que consistir en hacer un balance de qué significó esa toma de posición, esa decisión, ese heroísmo, esa lucha, ese sacrificio de esas generaciones tratando de construir una república y tratando de construir un país. Pero la otra parte también tiene que significar preguntarnos qué tanto se logró todo lo que nos proponíamos y qué tanto quedó por lograr, qué tanto quedó por conquistar. Y aquí quisiera señalar algo que a veces se nos pierde de vista y que yo comprendí, sobre todo por andar dedicado a tareas literarias, más que a tareas sociológicas o económicas o políticas. Y es que un día yo me puse a pensar cómo había sido el proceso de la independencia de América y cómo había sido antes el proceso de la conquista de América. Y me encontré con un poeta del siglo XVI, Juan de Castellanos, que llegó aquí como soldado de conquista en 1537, muy temprano después del descubrimiento, y que participó en muchas aventuras, en muchas conquistas, en muchos avances por el territorio, pero que a partir de cierto momento decidió retirarse de su tarea de soldado y escribir un poema sobre la conquista de América. Y ese poeta, Juan de Castellanos, que escribió el poema más extenso de la lengua castellana, Elegías de varones ilustres de Indias, que curiosamente es un poema muy poco conocido por nosotros, y ya es difícil leerlo porque ahora ya nadie parece leer en versos rimados y en octavas reales como se escribía y como se leía en otro tiempo. Ese poeta vivió una situación muy curiosa, y es que quería cantar este mundo americano, y aunque su lengua era tan rica, era la lengua castellana, una lengua tan madura que ya estaba en vísperas de escribir el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es la gran novela de la modernidad, una lengua que era hija ilustre del latín y del griego. Esa lengua tan poderosa, tan orgullosa, tan llena de trascendencia y de pasado, no era suficiente para nombrar América. Nosotros no solemos pensar que la lengua que hablamos nació muy lejos del mundo en que vivimos, que es una lengua que fue traída de otra parte. Y cuando llegó ya era una lengua tan desarrollada que no llegó a dialogar con este mundo, sino a imponerse sobre este mundo. Germán Arciniegas decía que aquí no hubo un descubrimiento, sino un cubrimiento de América, porque todo lo que había aquí fue cubierto por lo que llegó de afuera. Y nos crearon incluso la ilusión de que aquí no había nada antes, de que aquí todo había comenzado con la llegada de las carabelas de Cristóbal Colón, y que nuestra historia comenzaba desde la proa de las carabelas de Cristóbal Colón. Y nos crearon incluso la leyenda un poco dañina, pienso yo, de que este continente y este país solo tienen 500 años. Eso en un mundo tan antiguo es una desventaja, porque el mundo, la cultura nomás humana tiene 50.000 años, y la humanidad no se sabe cuánto, y el planeta no se sabe cuánto, para que unos países y un continente solo tengan 500 años. ¿Qué significa eso? Que un montón de historias, un montón de leyendas, un montón de aventuras, un montón de hazañas, un montón de gestas y de sagas históricas se borraron de la historia, fueron borradas de nuestra memoria, y nos hicieron pensar que aquí no había nada, que todo eso se diluía, y que solo a partir de 1492 comenzaba la historia. Antes había una cosa que llamaban la prehistoria, como si no alcanzara a ser historia del todo, sino como que fuera apenas una imitación, una tentativa. A mí me parece que todo eso son errores gravísimos que los pueblos no simplemente cometen, sino que pagan muy caro.
Y nosotros hemos pagado muy caro el no tener una conciencia plena de la antigüedad de nuestra tierra, de la antigüedad de nuestra cultura y de la complejidad de nuestra composición histórica. Creo que el mayor daño que nos causó la conquista no fueron tal vez ni siquiera los crímenes, que fueron muchos, los robos y los saqueos, que fueron muchos, sino el haber sembrado en nosotros la leyenda de que antes de Europa aquí no había nada. Pues bien, Juan de Castellanos llegó en el siglo XVI y quiso cantar América con la lengua castellana, con esa lengua tan hermosa y tan ilustre. Les voy a dar un pequeño ejemplo de cuán madura era la lengua castellana cuando llegó a América. Hay un romance de un poeta español, Juan de la Encina, que tiene como 800 años, porque esta lengua es casi milenaria. Y en ese romance de hace 800 años, uno ya siente una lengua casi que actual, llena de recursos, Es un romance que se llama el romance del jovencito, la novia y la muerte. Y dice así: yo me estaba reposando anoche como solía, soñaba con mis amores que en mis brazos se dormía. Vi entrar señora tan blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Por dónde has entrado, vida? Cerradas están las puertas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, la muerte que Dios te envía. Ay, muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puedo darte, una hora tienes de vida. Muy deprisa se levanta, más deprisa se vestía, ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta, blanca, ábreme la puerta, niña. La puerta, ¿cómo he de abrirte si no es la hora convenida? Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya nunca más me abrirías. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería. Vete bajo la ventana donde bordaba y cosía. Te echaré cordel de seda para que subas arriba. Si la seda no alcanzare, mis trenzas añadiría. Ya trepa por el cordel, ya toca la barandilla, la fina seda se rompe, él como plomo caía. La muerte lo está esperando abajo en la tierra fría. Vamos, el enamorado, la hora ya está cumplida. Ese es un poema que tiene 800 años y uno siente que ya la lengua era muy expresiva y muy rica. Pues bien, hace 500 años, un poco menos, Juan de Castellanos llegó a estas tierras y quiso hacer un poema sobre América en castellano. Pues no podía, no lo lograba, porque esa lengua tan rica y tan poderosa no tenía palabras para nombrar nada de lo que era específicamente americano. Ni los árboles, ni los pájaros, ni los pueblos nativos, ni sus costumbres, ni sus indumentarias, ni estas tierras, ni estos climas. Esa lengua no tenía nada con qué nombrar este mundo. Yo no sé cuántas variedades de pájaros habrá en Europa, pero sí son innumerablemente menos que las variedades de pájaros que hay en esta región equinoccial de América. En Europa habrá unas 30.000 variedades de plantas. Aquí en la América equinoccial hay 100.000 variedades de plantas. ¿Cómo podía la lengua que llegaba de Europa nombrar el mundo americano? Juan de Castellanos lo intentaba y como que no lo lograba. ¿Qué hago?, se decía ese poeta, enfrentado a una situación extraña para los poetas, que su lengua no diera suficiente para nombrar el mundo al que quería nombrar y celebrar. Y entonces él, como buen hombre del Renacimiento, de mente amplia, tomó una decisión. Tomó prestadas palabras de las lenguas indígenas del Caribe y de los Andes para llamar todo lo que no tenía nombre en castellano. Y entonces su poema se fue llenando de guanábanas y de bohíos y de anacondas y de jaguares y de tiburones y de huracanes y de yarumos y de guayacanes y de gualandayes. Su poema se llenó de todo eso que era América, y todas esas palabras indígenas entraron en ese poema. Y cuando el poema llegó a Europa, los europeos dijeron: ¿esto qué es? No entendemos nada, esto no puede ser castellano, esas cosas no existen. Guanábanas, anacondas, caimanes, bohíos, ¿qué es esto?
Y entonces decidieron que eso no era poesía, sino que eso era un engendro monstruoso, y que Juan de Castellanos, a pesar de que era un buen narrador y un buen poeta, había llenado su poema de tantas palabras bárbaras y exóticas que afeaban la sonoridad clásica de la lengua, y que entonces no había hecho un poema, sino un engendro monstruoso. Es para que empecemos a entender la complejidad del mundo en que vivimos y las dificultades que se vivieron aquí culturalmente para tomar posesión de este territorio. Pues bien, yo siento que a pesar de los esfuerzos de Juan de Castellanos y a pesar de los esfuerzos de muchos otros que intentaron dignificar este mundo, dignificar los lulos y las guanábanas y las piñas y los caimanes y los bohíos y las anacondas y los chigüiros y todo eso que es nuestro mundo, que es la divinidad de la tierra en que vivimos, aquí se abrió camino la idea de que esa era una realidad de segunda categoría que no tenía dignidad poética. Entonces los poetas aquí vivieron una tragedia, que si uno decía en un poema París o Viena o Estambul, eso era muy poético, pero si decía Bucaramanga ya no era tan poético, y si decía Pereira ya no era tan poético, y si decía, en fin, se dio una suerte de colonialismo estético que nos puso a nosotros, hijos de grandes pueblos indígenas y de numerosas culturas indígenas, hijos de numerosas culturas de origen africano e hijos de numerosas culturas de origen europeo, a pesar que nosotros éramos solamente blancos, católicos, europeos, y que todo lo demás no existía, y que la naturaleza misma no existía. Y entonces nos hicieron crecer como con un poquito de vergüenza de no ser dignos del gran mundo, porque la historia estaba en otra parte, la cultura estaba en otra parte, ¿no? Y entonces crecimos como una sociedad de segunda categoría, sin el orgullo y sin la capacidad de cantar y de celebrar, hasta el punto de que aquí las canciones que más, los pájaros que más abundaban en las canciones eran los ruiseñores. Aquí no hay ruiseñores, en Europa hay ruiseñores, aquí no hay ruiseñores, y sin embargo tenemos la mayor variedad de aves del mundo. El ruiseñor nos había llegado en el diccionario, pero el diccionario era como más importante que la realidad. Y aquí había que hablar castizo, y hablar castizo era un poquito no fijarse mucho en este mundo en que vivimos, sino que tratemos de parecer ese otro mundo que no somos. Y de mil maneras distintas quisieron enseñarnos una simulación a no ser lo que éramos. Y también me parece que llegaron a crear en nosotros la sensación de que si nos mirábamos al espejo y no aparecía un Apolo griego, entonces ya no teníamos... No estábamos autorizados a existir. Más grandeza había en México, que se reconoció en ese mundo indígena de tal manera que cuando Diego Rivera pensaba pintar la belleza humana, no pintaba Apolos griegos, sino indios mexicanos. Ahí estaba su realidad, su mundo. Yo creo que todo eso es muy importante, y desafortunadamente, aunque aquí logramos la independencia política y económica, al menos en parte, culturalmente durante mucho tiempo seguimos como colonizados por la idea de que era en otra parte donde estaba la grandeza, la belleza, el orgullo, la historia, ¿no? Y todo eso. Y ha sido muy lento el proceso de incorporación de nosotros en el aprecio de nosotros mismos. Y ningún pueblo puede sobrevivir si no tiene un gran aprecio por sí mismo. Incluso si no llega a sentir que de alguna manera él está en el centro del mundo, no significa que los otros no estén en el centro del mundo. Hay una famosa metáfora de Pascal que dice que el universo es una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguno. Y es verdad, por lo menos en términos sociales, cada país del mundo tiene que sentirse en el centro del mundo. Hay una leyenda hebrea, y los hebreos, vaya, si se sienten en el centro del mundo. Pues los hebreos crearon una leyenda según la cual si desde el cielo alguien dejara caer una rosa, esa rosa caería en el centro del templo de Jerusalén. Eso nomás revela el aprecio que tienen por el mundo en que viven y por la
el trozo de naturaleza y de realidad que les correspondió. Y esa leyenda debería existir en todo pueblo. Cada pueblo debería sentir que si desde el cielo alguien deja caer una rosa, esa rosa caería en el centro del mundo al que uno pertenece. Porque eso en realidad no es más que una metáfora del autoaprecio, una metáfora del autorreconocimiento. Y siento que nuestra independencia quedó en deuda, profundamente en deuda, con respecto a ese ejercicio que ya Juan de Castellano se había propuesto de una manera tan interesante hace 3 siglos y medio. ¿Conocemos nuestra naturaleza? De esas 100.000 variedades de plantas que hay aquí, ¿de cuántas conocemos los nombres, la forma, los usos, sus virtudes económicas, sus virtudes medicinales? Los pueblos indígenas sabían mucho de eso. Hoy las farmacéuticas alemanas y norteamericanas, las más grandes del mundo, andan por la selva amazónica persiguiendo los chamanes amazónicos para conocer los saberes que tienen sobre las propiedades medicinales de las plantas, eso sí, para patentarlas y volverlas propiedad de ellos. Y nosotros hemos vivido aquí un montón de tiempo sin tomar posesión de todo ese caudal de conocimiento, de todo ese caudal al mismo tiempo de riquezas económicas, de riquezas científicas, de riquezas estéticas. Los ingleses conocen perfectamente la flora de Inglaterra. Uno lee a Shakespeare y en Shakespeare uno puede ver hasta las virtudes medicinales, hasta de la última planta que se encuentra en los campos de Inglaterra. Aquí nosotros creo que no hemos cumplido, y así también los grandes diseñadores ingleses hacían papel de colgadura, diseños de todas clases inspirados en las plantas de Europa, y nosotros que tenemos esta lujuriosa exuberancia de la vegetación tropical no hemos avanzado tanto en el reconocimiento de eso, y sin embargo esfuerzos grandes se hicieron. La propia independencia fue fruto, entre otras cosas, de esa apropiación del territorio que lograron los sabios que hicieron la expedición botánica de José Celestino Mutis. Porque si algo habría que decir aquí muy bellamente y casi que muy poéticamente, es que el deseo de ser libres, el deseo de ser autónomos, el deseo de no ser ya servidores de Europa, se lo dictaron a esos señores de la expedición botánica, las plantas y los árboles. Cuando se pusieron a hacer esas láminas durante 30 años haciendo láminas de la expedición botánica, reconocieron una tal belleza, una tal complejidad de la naturaleza, que se dijeron: este mundo es admirable, este mundo es bellísimo, no tenemos nada que envidiarle a ninguna región del mundo. Y cuando pasó por aquí el barón de Humboldt hace 2 siglos, fue cuando vio las láminas de Mutis de la expedición botánica, cuando se le abrieron los ojos para ver la riqueza de la vegetación equinoccial, la mayor riqueza de vegetación del planeta, hasta el punto de que eso fue lo que le permitió concebir su nueva geografía de las plantas y sus nuevas ideas de la geografía que Humboldt fundó para la modernidad. La geografía no sería hoy lo que es si no se hubiera dado el viaje de Humboldt entre Ibagué y Buga por toda la cordillera central colombiana, reconociendo esas plantas que había podido ver en Santa Fe de Bogotá en las láminas de la expedición hecha por los mejores pintores del mundo, como dijo Humboldt, que eran esos mestizos y esos mulatos y esos criollos que habían pintado esas láminas durante tanto tiempo. Era importantísimo para nosotros tomar posesión de todo eso y avanzar en el conocimiento del territorio, y creo que se descuidó mucho esa tarea, y que nuestro país durante mucho tiempo siguió desconociéndose a sí mismo y postrado como en la veneración de modelos ilustres, hasta el punto de que nuestra economía misma se fundó de una manera muy extraña y muy irracional, no tanto en la producción de las cosas que los colombianos necesitan,
sino en la producción de las cosas que los grandes mercados consumen. Cuando los franceses organizan su economía, la organizan pensando fundamentalmente en qué es lo que consumen los franceses y qué es lo que producen los franceses y cómo es la cultura francesa y cómo es una cultura del vino y cómo es una cultura del queso y cómo es una cultura de los cereales. Entonces ellos tienen que tener muy claro cuántas toneladas de cereales y de quesos y de vinos y de lácteos consumen los franceses. Eso se produce, lo que sobra lo exportan y lo que hace falta lo importan, pero esa es la prioridad y el criterio con el cual se construye la economía. Es la cultura la que dicta la economía. ¿Funciona eso de la misma manera entre nosotros? Pues no. Aquí la macroeconomía siempre se fundó sin preocuparse si el colombiano come o no come y qué come o qué no come. Y si la gran mayoría de la gente no desayuna o no tiene hábitos alimenticios suficientemente ricos y complejos, eso no parece preocuparle a la gran economía, hasta el punto de que nosotros vivimos de una serie de bonanzas históricas que se debían a la necesidad de producir para otras naciones. Nosotros no producíamos oro porque aquí consumiéramos mucho oro, ni porque no. Eso, en tiempos en que los indígenas estaban aquí, el oro para ellos era una cosa fundamental porque era una plegaria maciza, era la carne del sol. El oro era muy importante en términos religiosos y en términos estéticos para ellos. Pero después empezamos a producir oro porque en Europa necesitaban oro. Y produjimos perlas porque en Europa necesitaban perlas, y produjimos esmeraldas porque en Europa necesitaban esmeraldas o les gustaban mucho. Después en alguna época produjimos tabaco porque el tabaco se estaba consumiendo mucho en Europa. Incluso algo que fue tan benéfico para nuestra cultura como el café, no dejaba de tener ese sesgo de que no producíamos café porque nosotros consumiéramos mucho café, sino porque el café era un producto que se estaba vendiendo bien en el mercado mundial. Y casi que nos especializamos en una suerte de producción de lujos y de vicios para el mercado mundial, porque finalmente el oro, las perlas, las esmeraldas, el tabaco, el café, no son tanto artículos de primera necesidad cuanto cosas suntuarias que tienen muy buenos precios y que nos permitieron malvivir de producirlas y de venderlas, pero nuestras necesidades internas no eran la primera prioridad de nuestra economía. Y tal vez eso nos explique el hecho de que cuando se quebró el pacto cafetero y cuando una apertura económica que me parece a mí mal diseñada entregó nuestra economía al mercado mundial, ya los campesinos no tuvieron la manera de producir nada salvo lo que se estaba consumiendo en el mercado mundial, y terminó un sector considerable del campo colombiano produciendo coca porque es lo único que le compran, y la economía es tal que lo que la dinamiza es la demanda y no la oferta. Si nosotros produjéramos yuca, nadie nos va a querer comprar yuca, pero como hay un mercado mundial de determinadas cosas, la gente pobre tiene que plegarse a eso, y en esa medida está siguiendo el surco de una tradición en la que no había una economía planificada en donde la prioridad fueran los ciudadanos. Digo esto porque me parece que en esos balances de lo que hemos hecho y de lo que nos falta por hacer, es importante preguntarse esas cosas. Es importante preguntarnos por qué, a partir del momento en que fue destruida la economía campesina, que logró 100 años de estabilidad con la zona cafetera y con la producción cafetera, Colombia no ha vuelto a encontrar realmente una economía en la que podamos hablar de prosperidad para las mayorías, y llevamos mucho tiempo estremeciéndonos en una violencia que no entendemos, inventando cada 10 o cada 15 años un proceso de paz nuevo que consiste siempre en desmovilizar algún ejército insurgente o rebelde o criminal, pero no construyendo las condiciones para que una paz de la que sean protagonistas los ciudadanos pacíficos se abra camino. Entonces yo creo que es muy importante
valoración en todos los términos económicos, políticos, sociales, culturales, geográficos, históricos, de que cuántas tareas hemos cumplido realmente a partir del desafío de la independencia y del desafío de la libertad, y cuántas están pendientes. Yo creo que si cada uno de nosotros se pone a hacer el balance, hay muchas tareas pendientes. Creo que no conocemos el país suficientemente. Yo a veces pienso que los jóvenes deberían soltarse en unas expediciones maravillosas por el territorio, a conocer de verdad un mundo que no conocemos. A veces solo nos enteramos de que tal o cual lugar existe porque hubo una masacre, o porque hubo un combate, o porque hubo un asalto, pero el conocimiento profundo que un pueblo tiene que tener de su naturaleza y de su realidad para poder ser grande y para poder dialogar con grandeza con el mundo, es algo de lo que carecemos. Y desafortunadamente la política como que nos ha acostumbrado a que solo tenemos que ser ciudadanos una vez cada 4 años. Y yo creo que una democracia solo se construye con ciudadanos que son todos los días ciudadanos, que todos los días investigan, que todos los días conocen, que todos los días exigen, que todos los días participan, que todos los días se sienten voceros de una nacionalidad. A veces nos dicen que tenemos que sentirnos muy orgullosos de la democracia que tenemos, porque ha logrado de todas maneras la frecuencia de unos certámenes electorales cada tanto tiempo, pero lo que verdaderamente permite valorar una democracia es cómo vive la gente, es cómo vive la comunidad. Y creo que a una democracia se la mide no por cómo vive el que está mejor en ella, sino por cómo vive el que está peor. Creo que ahí es donde verdaderamente se mide el grado de humanidad y el grado de civilización de una cultura. Estas consideraciones, y ahora sí voy a tratar de cerrar esto con lo que yo llamaba la reflexión sobre el aprendiz de brujo, que les mencioné al comienzo. Hay una leyenda, un cuento, que escribió en el segundo siglo de nuestra era un escritor europeo, Luciano de Samosata, que se llama El aprendiz de brujo. Cuenta la historia de un brujo que tenía un aprendiz, y el brujo había desarrollado unos conjuros, unos pases mágicos para animar las cosas de la realidad. Era capaz de hacer que los objetos se movieran, que flotaran y todo eso, y el aprendiz lo miraba con mucha atención. Y un día en que el brujo no estaba, en que el brujo había salido del gabinete, el aprendiz se acordaba cómo era el conjuro y vio una escoba que había por ahí, y le pronunció el conjuro, la escoba, y la escoba se animó, y el aprendiz la puso a cargar unos baldes de agua para llenar una cisterna. Entonces la escoba se movió y empezó a llenar la cisterna y traía los baldes de agua llenos, y todo iba muy bien hasta cuando la cisterna estaba llena y la escoba seguía trayendo baldes de agua y ya estaba empezando como a inundar la sala. Entonces el aprendiz de brujo intentó deshacer el conjuro y no encontró la fórmula. Sabía cómo animar a la escoba, pero no sabía cómo detenerla. Y entonces la escoba empezó cada vez más activamente a traer más agua y fue inundando la casa, y ya el aprendiz no sabía qué hacer, hasta que, viendo que eso ya era un poder demoníaco que no había manera de controlar, decidió tomar un hacha y destruir esa escoba antes de que la escoba trajera una catástrofe. Y tomó el hacha y se arrojó contra la escoba y volvió a astillas esa escoba, con tan mala suerte que cada una de las astillas de la escoba se convirtió en una escoba, y tomó baldes y ya no era una escoba, sino como 100 o 200 escobas llenando la casa de agua, y ya la catástrofe estaba creciendo de una manera tal que, si no es porque providencialmente aparece el brujo de nuevo y descubre este desastre y pronuncia el conjuro que es, pues la cosa habría sido terrible.
Esa leyenda la inventó Luciano de Samosata en el segundo siglo de nuestra era, hace 18 siglos. Hace 2 siglos, un poeta alemán, Johann Wolfgang von Goethe, escribió un poema basado en la leyenda de Luciano de Samosata, al que llamó el poema del aprendiz de brujo. Y un músico francés, Dukas, basado en el poema de Goethe, escribió un poema sinfónico del aprendiz de brujo. Y si a algunos les ha parecido familiar esta historia, es porque en el año 40 Walt Disney hizo una película que se llama Fantasía, uno de cuyos episodios es la historia del aprendiz de brujo, y es una película de animación muy simpática en donde los dibujos animados tratan de moverse al ritmo del poema sinfónico de Dukas, que a su vez cuenta la historia del poema de Goethe, que a su vez repite el viejo cuento del aprendiz de brujo de Luciano de Samosata. Yo traigo a cuento esta historia del aprendiz de brujo porque cuando Goethe escribió ese poema ya estaba empezando en el mundo la sospecha de que el ser humano es ese aprendiz de brujo del que hablaba Luciano de Samosata hace tanto tiempo, capaz de despertar las fuerzas de la naturaleza, capaz de desatar procesos de transformación histórica descomunales, pero que podría ser incapaz de controlarlos. Y ahora, cuando todos estamos enfrentados a los grandes desafíos de la historia contemporánea, que hemos construido un modelo de industrialización y un modelo de consumo y un modelo de transformación de la naturaleza y un modelo de crecimiento desmesurado de las ciudades, todo lleno de talento, todo lleno de esa magia desbordante del ser humano que es capaz de desatar fuerzas increíbles. Hemos empezado a sentir que tal vez somos ese aprendiz de brujo capaz de crear grandes transformaciones, pero incapaz de saber cuándo hay que ponerles freno y cuándo hay que detener los procesos para que su desequilibrio no traiga una catástrofe generalizada. Me parece importante esa metáfora y esa comparación por una razón adicional. En la Biblia dice, en alguna parte, que no hay nada nuevo bajo el sol. Y durante siglos la humanidad siempre se dijo, no hay nada nuevo bajo el sol, lo que está ocurriendo aquí siempre ocurrió desde los comienzos del mundo, todas las culturas han vivido procesos similares, etc. Todos tenemos la sensación en el último siglo de que sí hay cosas nuevas bajo el sol. Todos tenemos la sensación de que las fuerzas que ha descubierto la humanidad, los procesos que ha desatado, las transformaciones que nuestro conocimiento, que nuestro talento, que nuestra inteligencia ha incorporado al mundo, son tan grandes que ya estamos empezando a ver cosas que no se habían visto nunca. Por ejemplo, que ahora hay más plástico que peces en el océano. Por ejemplo, que estamos produciendo con nuestras emisiones de gases de efecto invernadero un cambio climático que en 30 años podría haber alterado seriamente la capacidad del planeta de ser morada para la vida humana y para la vida en general. Y no son simples transformaciones graduales a las que uno pueda irse acomodando gradualmente también, sino que son acumulaciones que parecen crecer en proporción geométrica, de tal manera que así como hace 200 años no éramos más de 500 millones de personas en el mundo y hoy somos 7.500 millones de personas y muy pronto seremos 10.000 millones de personas, así hasta hace un siglo era muy difícil encontrar una ciudad de más de 5 millones de habitantes y ahora abundan las ciudades de 10 y de 20 y de 30 millones de habitantes. Estamos viendo, y eso que un montón de cosas que se advertían ya como alarmantes en el siglo XIX, antes de la revolución de los transportes, antes de la revolución de las comunicaciones, antes de la aceleración de la historia que ha producido la técnica moderna. Pues bien, en este momento
hemos cumplido el proceso general de globalización del planeta. Ya todos los seres humanos vivimos en un mundo similar, consumimos las mismas cosas, tenemos los mismos hábitos, usamos los mismos teléfonos celulares, ya el día y la noche contemporáneos se comunican perfectamente, ya no vivimos en aldeas o en comarcas o en provincias apartadas del mundo, todos estamos en el planeta y todos estamos enfrentados a los mismos prodigios y a los mismos peligros y a los mismos temores, y todos estamos enfrentando el riesgo del colapso. Voy a leerles, no sé cómo estamos de tiempo porque... Voy a leerles algo que escribió el filósofo Martin Heidegger en 1935. Y lo voy a leer solo para que advirtamos de todas maneras cómo ciertos seres humanos son capaces de ver el futuro y de advertir el futuro leyendo unos cuantos signos de la realidad. Un poeta al que yo amo mucho, Friedrich Hölderlin, advirtió hace 2 siglos que nosotros estábamos empezando a alterar seriamente el equilibrio planetario, y en sus últimos días dicen que gritaba: están envenenando los manantiales, están envenenando los manantiales. Ahora todos los manantiales están envenenados, ahora el agua hay que estarlo limpiando, y ya el agua, muchas ciudades del mundo no tienen agua susceptible de ser consumida por el ser humano. Voy a leer lo que escribió Martin Heidegger en 1935, cuando ni siquiera se había incorporado a nuestro modelo de civilización la televisión, cuando apenas estaban, solo en 1937 comenzaron las transmisiones regulares de televisión electrónica, o sea, en 1935 ni siquiera televisión existía, y ya alguien como Heidegger era capaz de ver hacia dónde se dirigía el mundo. Y escribió esto en su libro ¿Qué es la metafísica? Cuando se haya conquistado técnicamente y explotado económicamente hasta el último rincón del planeta, cuando cualquier acontecimiento en cualquier lugar se haya vuelto accesible con la rapidez que se desee, cuando se pueda asistir simultáneamente a un atentado contra un rey en Francia y a un concierto sinfónico en Tokio, cuando el tiempo ya solo equivalga a velocidad, instantaneidad y simultaneidad, y el tiempo en tanto historia haya desaparecido de cualquier existencia de todos los pueblos, cuando al boxeador se le tenga como el gran hombre de un pueblo, cuando la cifra de millones en asambleas populares se tenga por triunfo, entonces sí, todavía entonces, como un fantasma que se proyecta más allá de todas estas quimeras, se extenderá la pregunta: ¿para qué? ¿Hacia dónde? ¿Y después qué? La verdad es que esas palabras pudieron haber sido escritas esta mañana, y fueron escritas en 1935, hace casi un siglo, por alguien que advertía una serie de procesos que se estaban cumpliendo en el mundo y que ahora han dejado de ser para nosotros solamente causa de perplejidad y empiezan a ser causa de angustia, empiezan a ser causa de inquietud, y empezamos a preguntarnos: ¿después qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Seremos capaces de detener la carrera desaforada de un modelo de civilización que, estando lleno de méritos, estando lleno de virtudes, estando lleno de sabiduría, no es capaz de frenar, no es capaz de controlar sus propias consecuencias, y enfrenta a la humanidad entera al riesgo, por lo menos de la extinción de la vida, o de la construcción de un medio de infinito malestar donde antes la vida era tan posible? Porque la verdad es que a nosotros nos fue dado, para nuestra forma de existencia, para nuestra biología, un paraíso en esta tierra, y sería una lástima que nuestro saber y nuestra inteligencia y nuestra destreza y nuestro talento vaya enrareciendo ese mundo, porque es que no se trata solamente de que cambie la temperatura, eso ya es incómodo,
Un aumento de 1 o 2 grados en la temperatura de los mares puede acabar con miles de especies. Un aumento de 1 o 2 grados en la temperatura de la atmósfera puede empezar a producir unos fenómenos del clima, unos fenómenos de los vientos, unos fenómenos de los ciclones, unos fenómenos de las tempestades verdaderamente alarmantes, y todos sabemos que eso ya está ocurriendo. Esas noticias, esas advertencias antes estaban en los libros, ahora están en los titulares de los periódicos y en los titulares de los noticieros. Una pregunta que nos hacemos es si la educación está siendo sensible a todo eso, o si estamos nosotros todavía respondiendo a una cartilla, ¿no?, anterior a cuando Heidegger avisoró estas cosas hace 80 años. Si estamos adaptando nuestro saber, nuestra reflexión, nuestro sentido de la responsabilidad a los desafíos de la historia, o estamos tratando de resolver hoy los problemas de 1940 o de 1930 o de 1850. Me parece que son preguntas que es muy importante hacerse, porque el filósofo Nietzsche afirmó a finales del siglo XIX que el ser humano está lleno de virtudes, pero añadió una frase terrible: perecerás por tus virtudes. No dijo que íbamos a perecer por nuestros defectos, dijo que íbamos a perecer por nuestras virtudes. Dijo, lo que sugirió es que ni la ignorancia puede ser tan capaz de ponernos en peligro como cierto saber mal administrado, como cierta... Y la verdad es que para hacer una bomba atómica se necesita mucha sabiduría, se necesita mucho conocimiento, se necesita mucha ciencia y mucha técnica. De manera que no basta la sabiduría, no basta la ciencia y no basta la técnica para que lo que hagamos sea civilizado y sea útil. Nos han creado la leyenda del progreso con el sentido de que todo lo nuevo es mejor que lo viejo, y yo no creo que necesariamente todo lo nuevo sea mejor que lo viejo. Todo lo nuevo tiene que demostrar que es útil, y no por el hecho de ser nuevo reemplazar en nuestra conducta y en nuestras costumbres a todo lo que antes usábamos. El poeta Hölderlin decía: lleno de méritos está el hombre, lleno de méritos está el ser humano, pero no por ellos, sino por la poesía hace de esta tierra su morada. Creo que con eso Hölderlin no estaba diciendo que son los versos que escriben los señores que están por ahí inspirados mirando los árboles lo que hace que el ser humano habite en el mundo. Para Hölderlin era muy claro que hay dos órdenes de realidades para los seres humanos: lo que él llamaba los dones y los méritos. ¿A qué llamamos nuestros méritos? Llamamos nuestros méritos a todo lo que nosotros somos capaces de hacer. Un avión es un mérito nuestro, un mérito asombroso, es admirable, fruto de nuestra inteligencia, de nuestra ingeniería, de nuestro saber, de nuestra observación, de nuestro diseño, de nuestro talento estético. Es un prodigio. Un avión es una cosa prodigiosa, un teléfono es una cosa prodigiosa, un televisor es una cosa extraordinaria, un teléfono celular... Por algo estamos todo el día mirando el teléfono celular pasmados y ya no hacemos nada más, ¿no? Estamos demasiado fascinados con nuestros méritos, con nuestros talentos, con eso que hemos sido capaces de inventar. Si uno le dijera a alguien, ¿por qué no mirar un rato los árboles? ¿Por qué no mirar un rato el río? ¿Por qué estar mirando todo el tiempo la pantallita? Pues alguien contestará: es que aquí en esta cajita hay tanto milagro, tanto saber, tanta gracia, tanta diversión, tanta información, que tampoco es que sea muy absurdo sentir admiración y veneración por ella. Está muy bien, el ser humano está lleno de méritos, y esos objetos y esos aparaticos y esas mercancías, porque todos son mercancías, son muy valiosos. Pero Hölderlin dice que hay otro orden de la realidad en el que vale la pena pensar. Y no son nuestros méritos, sino nuestros dones. ¿A qué llama él dones? Enfrentándolos a los méritos, a todo aquello que nosotros no hicimos, a todo aquello que nos fue dado.
Nosotros hicimos los aviones y los televisores y todos los electrodomésticos y todos los vehículos y todos los teléfonos. Eso lo hicimos nosotros y son nuestros méritos. Pero hay cosas que nosotros no hicimos y son nuestros dones, nos fueron dados por Dios, por la naturaleza, por el misterio, por como queramos llamarla, dependiendo de la filosofía o de la religión de cada quien, pero son cosas que nos fueron dadas. El agua nos fue dada, los bosques nos fueron dados, la naturaleza nos fue dada, la vida nos fue dada, no la inventamos nosotros, no la creó nuestro saber. El milagro de una semilla que contiene bosques futuros, algo tan prodigioso como eso, no fue creado por nosotros. Y resulta que hemos llegado a una época en que todo lo que nosotros hacemos nos parece admirable y todo lo que no hicimos nosotros lo profanamos, lo envenenamos, lo destruimos, lo contaminamos, lo depredamos, lo saqueamos. Alguien se me quejaba ayer de que cuando se estaba quemando Notre Dame el mundo entero puso el grito en el cielo, y que hace 2 semanas se está quemando la selva amazónica y nadie dice nada, ¿no? Y claro, no es que no haya razón para alarmarse de que se esté quemando Notre Dame. Incluso uno tiende a pensar que de la ceniza los árboles vuelven a salir, pero que las catedrales góticas no brotan espontáneamente, ¿no? Pero aún así es verdad que nos conmueven más las cosas que nosotros sabemos hacer que las cosas que nos fueron dadas. Y hay algo de insensatez en eso por una razón elemental, porque es que nosotros podemos vivir sin aviones, pero no podemos vivir sin oxígeno. Podemos vivir sin teléfonos celulares, pero no podemos vivir sin agua. No podemos vivir sin bosques, no podemos vivir sin ríos. Los inventicos de las últimas 3 décadas o 4 no van a reemplazar aquello que hizo posible que la vida existiera y que permitió que la vida prosiguiera por milenios, por cientos de miles de años. Es necesario reencontrarse con el equilibrio del mundo y con un poco de sensatez, porque somos una civilización extraordinariamente arrogante, envanecida de sus méritos y de sus talentos, que consume y consume y consume y transforma en basura la materia planetaria de un planeta que de todas maneras no es inagotable. Cuando éramos 500 millones era una cosa, cuando somos 7.500 millones, cuando somos 10.000 millones, consumir y consumir materia planetaria empieza a ser una insensatez. Y además, ya los sabios más antiguos nos decían que el más rico no es el que tiene mucho, sino el que necesita poco. Y que una filosofía de la austeridad puede ser más conveniente para la humanidad que una filosofía del derroche y de la opulencia, y que este modelo de sociedad de consumo tendría que ser cambiado por un modelo de sociedad más austera y un modelo de sociedad de creación, en donde a cambio de una mayor riqueza afectiva y de una mayor riqueza cultural y de una mayor riqueza creativa y de una mayor riqueza intelectual, renunciemos a tanto derroche innecesario de cosas que convertimos en basura aceleradamente. Y además, ¿qué es esta prisa? ¿Para dónde vamos a tanta prisa que ya no nos basta andar a 80 kilómetros, ni a 300 kilómetros, ni a 850 kilómetros por aire? Siempre como si no sabemos hacia dónde vamos con esa aceleración de la historia, cuando muchas sociedades pudieron vivir con un poco más de sosiego y tal vez con un poco más de felicidad. Me parece que son preguntas importantes que hay que hacerse en estos tiempos, porque lo que va a convertirse en un gran desafío para la humanidad ahora no es ni siquiera si hay que cambiar o no hay que cambiar, porque todos sabemos en el fondo de nuestro corazón que o cambiamos o perecemos. Es absolutamente claro que en este momento y en esta encrucijada de la civilización, lo único que puede salvar a la humanidad es una gigantesca revolución de las costumbres. Porque hay revoluciones políticas que intentan lo suyo, y hay revoluciones económicas que intentan lo suyo, pero también hubo en la historia de la humanidad grandes revoluciones, de esas que no estallan sino que ocurren, como decía Stanislao Zuleta. Una de ellas, por ejemplo, fue el Renacimiento. No significó la toma del poder de nadie, pero algo cambió.
la manera de mirar, la manera de pensar, la manera de cantar, la manera de pintar. Se inventó la perspectiva, se inventó el arte del retrato, se cambiaron los fundamentos del orden mental de la humanidad, se fundaron un montón de cosas nuevas. El Renacimiento fue una gran revolución de las costumbres, así como el cristianismo fue en su tiempo una gran revolución de las costumbres. La idea de que todos somos hijos de Dios era una idea que no se le ocurría a nadie antes de Cristo, ¿no? Antes de Cristo los dioses eran dioses de una tribu contra las otras y eran el Señor de los ejércitos. Con Cristo llegó esa idea de que Dios es amor, de que Dios es el Padre universal de todas las criaturas, inclusive diría Francisco de Asís, de los pájaros y de los insectos y de las arañas. Todos están cobijados como por ese principio de dignidad de la vida, y el cristianismo trajo esa profunda revolución, ¿no? Que no fue el triunfo del amor, pero sí la idea de que sería bello que triunfara el amor. Que no fue el triunfo de la igualdad, pero por lo menos de la idea de que sería bello que triunfara la igualdad. Que no fue el triunfo del perdón, pero por lo menos la idea de que sería bello perdonar, y que tal vez el que más alivio siente con el perdón es el que lo concede más que el que lo recibe, ¿no? Y esa fue una gigantesca revolución de las costumbres que se llama el cristianismo, a veces muy traicionado incluso por las iglesias que terminaron matando gente en nombre de Cristo, pero que era una filosofía del bien, del perdón, de la austeridad. A Cristo le preguntaron si había que trabajar y él contestó misteriosamente: mirad los lirios del campo y las aves del cielo, que no trabajan ni hilan, y ni Salomón con toda su pompa vistió como ellos. Y le preguntaron si había que acumular y contestó: solo hay que pedir el pan de cada día. Bueno, tal vez hay que ser Cristo para llevar la capacidad de renuncia tan lejos, pero es hermoso que alguien proponga ese tipo de cosas en un mundo donde todos quieren más triunfo, más poder, más dominación sobre los otros, a veces más odio, a veces más venganza. Fue una gran revolución civilizatoria el cristianismo, y digo, el Renacimiento fue una gran revolución civilizatoria, y el romanticismo en su tiempo fue una gran revolución civilizatoria, y de esas revoluciones también ha estado tejida la historia. Y yo me atrevo a sugerir que lo que está necesitando el ser humano hoy en el mundo entero, porque ya somos un solo planeta globalizado, es esa gigantesca revolución de las costumbres que nos permita detener a tiempo una manera de vivir, una manera de consumir, una manera de estar en el mundo, una manera de producir, una manera de relacionarnos unos con otros, que creo que está produciendo alteraciones graves y poniendo en peligro muchas cosas valiosísimas de esta aventura misteriosa que es la vida y que es la civilización. De manera que creo que esos son algunos de los desafíos de la educación en nuestro tiempo: pensar estas cosas, planteárselas. Nadie tiene soluciones, no tenemos a quién ir a decirle: deme la fórmula para que el problema se resuelva. En cada uno de nosotros hay una fracción de esa solución. Por eso es tan importante creer en la democracia, no como la capacidad de ir a delegarle el poder a fulanito en cada tanto tiempo, sino como el protagonismo que cada ser humano tiene que tener de la vida, y la capacidad de los seres humanos de volver a ser una fraternidad. Creo que sin fraternizar no es nuestro saber lo que nos va a salvar, no es nuestra inteligencia, tal vez no va a ser ni siquiera nuestra ciencia, aunque mucho puede ayudar, tal vez no va a ser ni siquiera nuestra tecnología, aunque mucho puede ayudar. Son nuestros sentimientos, es un humanismo nuevo, es una capacidad de respetar al otro, de dialogar con él, de entenderse con él y de aliarse con él para grandes fines históricos, lo que se plantea ahora como el gran desafío de la civilización. Y yo creo que así como no hay nada, como si ahora sí hay algo nuevo bajo el sol, tal vez hace mucho tiempo las generaciones humanas no se habían visto enfrentadas a tantas responsabilidades, a tantas preguntas y a tan hermosos deberes, porque es que salvar el mundo y salvar la vida es un deber maravilloso que debería justificar a cada uno de nosotros lo mucho o poco que podamos hacer por eso. Y quisiera concluir esta reflexión
diciendo que toda esa aventura de toma de posesión de nuestro mundo, de la que hablaba en la reflexión sobre el Bicentenario, hoy puede coincidir plenamente con esta aventura que nos plantea la modernidad y la época. Yo creo que ya no hay soluciones locales en el mundo. Yo creo que ahora la agenda planetaria es una sola. Y esa agenda planetaria, curiosamente, exige en cada lugar del mundo lo que nos está exigiendo a nosotros como colombianos: conocer nuestra naturaleza, conocer nuestros ríos, proteger nuestros manantiales, buscar una manera de relacionarnos con el mundo más austera y más placentera a la vez, advertir la profunda belleza de este mundo al que no hay que seguir profanando de un modo tan inmisericordia y tan vano. Y creo que el desafío no es solamente el desafío, digamos, un poco abnegado y sacrificado de luchar por el mundo. Yo creo que también lo que el ser humano tiene que ser capaz de hacer es luchar por su propia felicidad, o convertir esa lucha por cosas grandes y valiosas en una manera de ser feliz, porque no creo que ya se sostenga en el mundo la idea de la vida como una expiación, la idea de la vida como un valle de lágrimas, la idea de la vida como un sufrimiento. Creo que el deber de todo ser humano, como decía Jorge Luis Borges, es ser feliz. Y entonces quisiera concluir con una anécdota, que a lo mejor es más que una anécdota. Yo estaba un día invitado a almorzar en casa de unos amigos. La señora de la casa era dominicana, y entonces en un momento se me acercó y me dijo: no vamos a poder almorzar en la sala porque se nos dañó, en el comedor, porque se nos dañó la mesa, vamos a tener que almorzar en la cocina. Me lo dijo como pidiéndome disculpas, y yo con mucha alegría, porque me alegró la idea, le dije: no, a mí me gusta mucho comer en la cocina, ¿no? Y le conté una historia que yo había leído alguna vez de un filósofo griego, Heráclito de Éfeso, a quien un día unos visitantes llegaron a visitarlo y lo encontraron en la cocina. Entonces se sintieron mal y no quisieron entrar porque Heráclito estaba en la cocina, y se quedaron discretamente en la puerta. Y Heráclito, que los había oído, les dijo: entrad, que aquí también están los dioses. Entonces le conté a mi amiga, le dije: mire, Heráclito dijo un día: entrad, que aquí también están los dioses, hablando de la cocina. Y ella me miró y me dijo algo que yo no esperaba. Me dijo: no, si es de ahí que salieron. Fue de la cocina que salieron los dioses. Y yo creo que es verdad. Yo creo que en la cocina, históricamente, antropológicamente, arqueológicamente, históricamente, en esa cocina donde están los bienes de la tierra, donde está el agua, donde está el fuego, donde están los alimentos, donde está la relación con la naturaleza, en esa cocina donde está el arte, porque está la gastronomía, que es una de las artes más importantes del mundo, donde está el diálogo, donde está la conversación, donde está la familia, donde está el afecto, donde está el cuidado por el mundo, donde está, en esa cocina que representa tantas cosas para el ser humano, ¿no? Ahora que ya no sabemos qué ponemos en nuestros platos, ahora que los alimentos llegan de tan lejos, ahora que están poniéndonos por todas partes solo cosas modificadas genéticamente, cada vez sentimos más que una gran transformación histórica va a consistir en que volvamos a comer cosas que sabemos que son, y que vengan de sitios que podamos reconocer y apreciar, ¿no? Y que ojalá la huerta esté cerca de la cocina y los alimentos sean alimentos sanos, porque el mundo está en un momento de peligro, ¿no? En esa cocina comenzó hace milenios la civilización, y es muy posible que frente a esta sociedad industrial, y a esta sociedad hipertecnificada, y a esta sociedad que pone en nuestros platos comida que llega cada vez de más lejos, dejando un rastro de CO2 en la atmósfera terrible, ¿no? Sea donde haya que plantearse las principales preguntas, y si la civilización comenzó en la cocina, a lo mejor será en la cocina donde recomience la civilización. Muchas gracias.